Gracias por el espacio que me han brindado para poder participar también de este evento. Vaya ese agradecimiento también de alguna forma para el señor presidente de la Casa de la Cultura y el señor alcalde por esa sensibilidad y la preocupación ante estos problemas, digamos, actividades culturales. A modo quizá de apéndice, perdónenme, pero vaya también mi rechazo por la militarización de la Casa de la Cultura, que ni las dictaduras más reacias han sido capaces. Queremos decir que el pensamiento libre, la escritura, la cultura no pueden callar esa voz. El pueblo con su voz siempre es infinita, es la voz de Dios, como dice. Bien, yo tomé este tema para de alguna forma recordar lo que había leído hace años el Quijote, y algunas páginas he tenido que eliminarlas en función del tiempo también. En esta charla que me parece importante, y yo quiero agradecer obviamente esa serie de reflexiones que nos han dado los ponentes anteriores y que ha sido muy nutritiva. Esto amerita la felicitación, como digo, a quienes conforman el grupo El Quijote por ese ingente trabajo cultural. Bien, por los caminos del caballero inmortal. Caminar con el Quijote sería como tejer con sueños mil caminos inciertos, dar forma al silencio y reedificar la vida con pausas profundas. Pedirle al alma nos extienda su mano para depositar en su vientre muy tenue, muy quedo, el cristal del amor, y acaso, en desvencijada sonrisa, exigirle al viento brilla los molinos, nos devuelva la razón perdida. Y en los hombros prestados de las esquivas nubes evocar con timidez de burbuja, nos abra las puertas de la sabia locura y en esta prisa de vivir soñando. Y en vez de una vieja palabra, velar porque la verdad, la libertad, la justicia no se duerman en cantos de sirena. Sin duda el Quijote nos invitaría a cabalgar juntos, armados y revestidos de coraje y decisión, sobre su rocinante y asidos el yelmo de la serenidad y la paciencia en la cabeza. Empuñemos la lanza de la fortaleza anímica, espiritual y moral, para, protegidos con la adarga de la voluntad, la responsabilidad y el valor, combatamos los antivalores que nos impone este imperante sistema. Y retomando a la libertad, a la verdad y a la justicia por nuestra Dulcinea, las defendamos inclaudicablemente con entereza y dignidad, acorde a la exigencia de su designio y de nuestro propio destino. Todos requerimos de una reingeniería actitudinal para esquivar del bullicio y acaso de esa vida inconsciente que nos conduce a aceptar tediosamente esa mediocre expresión, aquí sobreviviendo. Cervantes jamás pudo escribir su Quijote ni para sordos ni para ciegos, ni como el resultado de la improvisación ni el azar, sino para considerar con su ingenio la vida en su expresión absoluta y elevarla con él a la categoría de filosofía de vida, de acción, de actitud, de comportamiento y de sentimientos humanos. Jamás pudo el Quijote, con su espíritu inconforme, dejar de incitarnos a luchar por nuestros ideales, ser protagonistas de nuestras propias vidas, a identificar con conciencia el mundo en el que vivimos y cambiarlo. De ahí que muchas razones nos deben impulsar para leer y conocer de cerca esta obra. Entre otras, por converger en ella varios géneros literarios, épico, lírico, dramático, epistolar, en fin, mediante el cual observamos a un Cervantes que domina las personas narrativas, pero fundamentalmente la tercera, es decir, el omnisciente, cuya visión le permite enfocar los más diversos temas, comentarios, críticas, burlas, humor, etc. El tratamiento en sí de su obra nos invita a la vez y nos prohíbe también cruzarnos de brazos frente a un mundo que exige determinación y acciones. Súmese a lo expresado la abrumadora sencillez con la que escribe. Y en esa universalidad,
nos permite a todos comprender su mensaje. No se diga la asimilación de valores destacados a lo largo y ancho de la obra, que sobre ellos sobresalen básicamente el amor, la libertad, la justicia, la amistad, la verdad, entre otros. O ese interminable desgranar de sentencias, reflexiones, refranes, cuentos y vivencias que nos confrontan a revisar en nosotros actitudes y procedimientos. Su magistral genialidad radica en el hecho de tomar lugares, personajes, costumbres, acciones, circunstancias, pensamientos, actitudes, hechos reales, es decir, la cotidianidad, que apuntalada en verdades, tiempos, orografía, dialectos, en fin, llena de sentido común para demostrarnos que, aparte de la trivialidad del entorno conocido, se guardan todas las razones y todos los estímulos para determinar la profundidad de las cosas y reconocer en ellas la connotación que guarda lo común y corriente. Y al final, entender que en el mundo nada es fortuito, ni se hace ni se resuelve al azar, que somos una pieza del lenguaje universal, que todo destino tiene un sentido y que la vida no hay que vivirla de memoria, sino con conciencia. No tenemos idea de qué nomás se ha escrito o se ha dicho o se puede decir de Cervantes y de su obra. Su aporte ha sido enorme y más aún gracias al brindado por maestros y verdaderas autoridades en la materia, quienes a lo largo de los siglos, desde su aparición 1605-1615, hasta la fecha, le han dado solidez, comprensión y análisis con sus juicios, opiniones, puntos de vista, y nos han permitido contextualizarla, conceptualizarla, conocerla, sentirla, vivirla, acercarla, etcétera, haciendo de ella la obra más leída en el mundo después de la Biblia, dotándola en consecuencia de universalidad e inmortalidad. Al ser fuente permanente de consulta y de trabajo, a ella han recurrido y recurrirán lingüistas, filósofos, psicólogos, moralistas, historiadores, humanistas, sociólogos, etcétera, abonando con ello cada vez más el aporte a la cultura, a la ciencia y a los más diversos campos del quehacer humano. Su obra es un enjambre dinámico de permanentes y continuas motivaciones. Un infinito desgranar de sugerencias vivas, activas, de incentivos que nos dan la mano y demandan mantenernos como individualidades, a ser protagonistas de nuestras propias vidas y vivir con esa necesidad de comprometernos con nuestros sueños, ideales y con nosotros mismos. Sin titubeos define las características de sus personajes con quienes nos involucra y obliga a encasillarnos de acuerdo a lo expresado en el capítulo 59 de su segundo libro. Come, Sancho amigo, dijo Quijote. Sustenta la vida que más que a mí te importa y déjame morir a mí a manos de mis pensamientos y a fuerzas de mis desgracias. Yo, Sancho, nací para vivir muriendo y tú para morir comiendo. Y con toda la autoridad, déjala de herencia para la humanidad entera estas características y diferencias individuales. De ahí que es importante para nuestro propio gobierno y equilibrio personal mantener esa balanza equilibrada con una quijotización del Sancho y una sanchificación del Quijote. En esta obra cumbre de la literatura española, Cervantes deja sus propias experiencias personales y de vida. Conocemos que fue un arduo lector y un hombre de vastísima cultura. Y este hábito lo transfiere a su protagonista, el Quijote, a ello su locura por tanta lectura. En este pasaje llama la atención
la quema de libros por parte del cura y del barbero, dejándonos claro que su destrucción física no exime la inmortalidad de las ideas, como quisieran hacer muchos y muchos gobiernos. A ello, las consecuencias a las que llevó su locura. Y gracias a esa bendita locura, disponemos de esta obra genial, hasta hoy vigente. Por otra, su experiencia, al haber sido vendido a Argel en calidad de esclavo, reafirma en su alma el sentimiento y esa irrestricta defensa de la libertad y su tenaz oposición a todo lo que implique esclavitud, como bien nos manifiesta en el capítulo 58. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Cervantes hábilmente, para insinuarnos a continuar con su lectura de su segundo libro, nos deja la siguiente inquietud, capítulo 59. ¿Para qué quiere vuestra merced, señor don Juan, que leamos estos disparates? Y el que hubiere leído la primera parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no es posible que pueda tener gusto en leer esta segunda. Así, de esta manera, armado mental y físicamente, proclamado caballero en ceremonia especial, el Quijote se lanza al ruedo no solo para destruir la caballería, sino para cumplir su misión. Adopta a un campesino por escudero, escoge al don Lorenzo por una labradora como su idealizado amor, su Dulcinea, a quien dedicará sus hazañas, sus promesas, y empieza a actuar para que todos lo veamos, lo admiremos y lo recordemos. Resulta impresionante observar la clara contraposición entre la cordura, la vida común, práctica, lógica, en persona de Sancho, que ve y siente la vida como observamos nosotros e intenta hacerle ver al idealista de Quijote su error. Pero éste sabrá refutarle diciendo que es el miedo lo que te hace ver lo que él en su percepción observa. Entre la rica belleza que destila la obra, llama la atención el tomar realidades que las podemos confrontar. Me explico. En la vida real observamos el caso de moribundos que luego de largos estados de inconsciencia recuperan su cordura poco antes de morir y hasta son capaces de exteriorizar sus deseos. Idéntica situación acontece con el Quijote. Toda la obra, todas las acciones y más desafueros transcurren bajo el peso de la inconsciencia de la locura. Y solo al último, luego de la lucha previamente planificada en contra del caballero de la media luna, Sansón Carrasco, el Quijote empeña su palabra, la cumple y con profundo dolor se ve obligado a dejar sus armas y su caballería, su vida, su destino, y regresa a la casa donde adolorido y maltrecho recupera su conciencia y raciocinio, llegando al punto de entregar sus herencias y hasta de reconocer sus errores, según reza en el capítulo 74. Señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Yo fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano, el bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que a mí se tenía. Y prosiga, señor escribano. La fuerza de sus ideas y su capacidad de lucha tienen su fundamento en el valor y el desafío a la muerte a la que no da pábulo ni acceso. A ello que diga en el capítulo 10.
Respondió Don Quijote: ¿de quién tengo la receta en la memoria con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay que pensar en morir en feria alguna? Él está absolutamente convencido de que su vida en sí es una misión y que debe vivir y cumplirla a cabalidad. No es sino en sí su propio designio, su propio destino. Esto nos aclara en el capítulo 20 al decirnos: has de saber que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. En la cita del capítulo 23, nos delata el amplio conocimiento del mundo y el ser un hombre muy rodado y conocedor de la realidad en los distintos niveles, o de los distintos niveles. Y en ese plano, el concepto de aquella dualidad bien-mal, y donde los villanos no tienen asidero, y que es pasar el tiempo a hacerles un bien a ellos, es claro en decir: siempre, Sancho, he oído decir que el hacer bien a villanos es echar agua en el mar. Para Quijote, una vida mal puede encaminarse, mal puede seguir sin saber mantener esa prudencia propia de sabios, esa necesidad de sopesar los hechos, de saber mantener un elemental principio de prevención. Así nos dice en el mismo capítulo: Señor, respondió Sancho, que el retirar no es huir, ni el esperar es cordura, cuando el peligro sobrepuja la esperanza, y de los subidos es guardarse de hoy para mañana y no aventurarse todo en un día. El amor en el Quijote, a lo largo de la obra, el amor es el eje transversal que se expresa en sus distintos aspectos. Resumimos. Quijote ama la lectura, ama su profesión de caballero, a ello la pasión que pone en cada hazaña. Hay un gran afecto para con su escudero Sancho, quien también guarda para su amo mucho respeto y fidelidad. El amor a la justicia, el amor a la verdad y por sobre todo el amor a la libertad, que es su fuerte. Recordemos una escena del capítulo 22, libro 1, en el que el Quijote libera a unos prisioneros y aunque su generosidad se revierta en su contra, no concibe en su mente persona alguna privada de libertad. Asimismo, en otra escena, capítulo 4, en la que ve maltratar a un niño, hizo resarcieran los daños, aunque luego de ido Don Quijote, el patrón lo reprimió más de la cuenta al muchacho. Como se puede apreciar, es el ser más preocupado y el primer defensor para que no exista abusos, ni esclavitud, ni injusticias. Pero el amor fundamental, causa y efecto de todos accionar, es su Dulcinea de Toboso, a quien consagra toda hazaña, todo pensamiento, toda acción y hasta su vida entera. Quijote sabe, como buen caballero, que no puede existir caballero sin una dama, porque ella es todo y su ausencia es como un cuerpo sin alma. De ahí que diga en el capítulo 38, porque quitarle a un caballero andante su dama es quitarlo los ojos con que mira, y el sol con que se alumbra, y el sustento con que se mantiene. Para muchas veces, otras veces lo he dicho, y ahora lo vuelvo a decir, que el caballero andante sin dama es como un árbol sin hojas, el edificio sin cimiento y la sombra sin cuerpo de quien se cause. Siendo el valor universal el amor, este debe supeditarse a principios, como dice en el capítulo 34. Porque el amor no tiene otro ministro para ejecutar lo que desea, que es la ocasión. De la ocasión se sirve en todos sus hechos, principalmente
en los principios. Esta misma universalidad del amor le permite considerar lo que nos pudo o nos puede pasar, ese famoso amor a primera vista. Veamos lo que dice en el capítulo 43. No sé qué diablos ha sido esto, ni por dónde se ha entrado este amor que le tengo, siendo yo tan muchacha y él tan muchacho, que en verdad que creo que somos de una edad misma. En otro cantar, siendo las armas elementos consustanciales de su oficio, estas deben ser usadas bajo un objetivo específico, como nos dirá en el capítulo 37, y vamos a ver cuál es ese objetivo. Siendo pues así que las armas requieren espíritu, como las letras, veamos cuál de los dos espíritus, el del letrado o del guerrero, trabajan más. Aquel a que las armas atienden, las cuales atienden por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. Su amplísima experiencia de vida, sin duda, le permitió darse cuenta de la gente empecinada solo por conseguir dinero. Y el deseo de enriquecerse a como de lugar. En nuestro medio sabemos quiénes son y cómo lo hacen. Veamos con él cuáles son estas fuentes para ser ricos. Quien quisiere valer y ser rico, siga o a la iglesia, o navegue ejercitando el arte de la mercancía, o entre a servir a los reyes en sus casas, a los politiqueros de turno, diríamos ahora. Y como si supiera lo que son los chulqueros y banqueros, que tienen a su haber el esquilmar, el explotar, el exprimir a la gente, no se olvida de ellos y miren lo que dice. Pero los deseos de aquella gente no se extienden a más que el dinero, y de esto jamás se ve harta su codicia. Lo cual entonces llegó a tanto que aunque hasta los vestidos de cautivos los quitaran, si de algún provecho les fuera. Ahora, sobre la necesidad de valorar y conservar la libertad. Hay unos versos de José Joaquín de Olmedo, Alfabeto para un niño. En la parte concreta dice: libertad, oh dulce don, hermoso y celeste don, tú eres la misma razón, tú eres el alma del hombre. Y veamos lo que dice en cambio Quijote de la libertad. La libertad alcanzada y el temor de no volver a perderla les borra de la memoria todas las obligaciones del mundo. Tampoco un problema social como el machismo descuida el Quijote. Ahí que diga en el capítulo 5. Pero otra vez os digo que hagáis lo que os diere gusto, que con esta carga nacemos las mujeres, de estar obedientes a sus maridos, aunque sean unos porros. Busquen nomás el significado. Hasta en la virtuosidad y la altísima responsabilidad que se debe considerar e implica el oficio de escribir, también se refiere con la siguiente sugerencia. Pues vivimos en el siglo donde nuestros reyes premian altamente las virtuosidades de las buenas letras, porque letras sin virtud son perlas en el muladar. Sobre los poetas y lo que deben hacer y ser. También digo que el natural poeta que se ayudare del arte será mucho mejor y se aventajará al poeta que solo por saber el arte quisiera hacerlo. La razón es porque el arte no se aventaja a la naturaleza, sino perfeccionarla. Si el poeta fuere casto en sus costumbres, lo será también en sus versos. No tiene contemplación, como ven el Quijote. Sobre la poesía, de quien reconoce toda magnitud e inmortalidad, dice: la poesía, señor Hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa, a quien tiene cuidado de enriquecer, pulir y adornará otras muchachas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas
y todas se han de autorizar con ella. Con este juicio, hasta cierto punto el Quijote le da un espaldarazo a su coterráneo Gustavo Adolfo Bécquer, que decía: podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. No podía faltar sus sabios consejos del cómo educar a los hijos. Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres. Y si se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas cristianas costumbres. Sus ricas experiencias sobre la vida y sus circunstancias le obligan a ser soñadores y valientes, y nos dice al respecto, capítulo 17. Bien podrían los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Tampoco de su valentía innata, que dice: porque bien sé que es valentía, que es una virtud que está puesta entre dos extremos viciosos, como son la cobardía y la temeridad. Como todo un buen caballero, conoce las reglas, normas y virtudes que todo caballero debe tener muy en cuenta. Entre otras cito: un caballero debe ser jurisperito, teólogo, médico, herbolario, astrólogo, saber matemáticas, guardar fe a Dios, ser casto en pensamiento, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos y finalmente mantener la verdad. En el capítulo 20, en algún momento menciona a la abuela, realidad que nos lleva a pensar en García Márquez y la incidencia que ella tuvo con sus historias en la creación de su obra cumbre, 100 años de soledad. Dos linajes solo hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener. Ya que hablamos del querer, de tener y no tener, veamos lo que dice en el capítulo 22, que nos comparte hasta su punto de vista sobre el riesgo que implica tener una mujer hermosa. El pobre honrado, si es que puede ser honrado el pobre, tiene prenda en tener mujer hermosa, que cuando se la quitan, le quitan la honra y se la matan. La hermosura por sí sola atrae las voluntades de cuantos la miran y conocen, y como a soñero gustoso se le abaten las águilas reales y los pájaros altaneros. Pero si a tal hermosura se le ajusta la necesidad y la estrecheza, también le embisten los cuervos. En la aseveración que acabamos de leer, el pobre honrado, si es que puede ser honrado el pobre, mete en el mismo saco a agnados y cognados. Esta verdad no se la puede aclarar, pues sabemos en nuestro medio, sí sabemos quiénes no son estos, a diferencia de mucha gente pobre que es honrada. Y como en el mundo mucha gente vive de los prejuicios y viven del qué dirán, también los toma en cuenta al decir, capítulo 41. ¿Y qué dirán mis insulanos cuando sepan que su gobernador se anda paseando por los vientos? Bonita reflexión. El Quijote nos invita a reconocer la virtuosidad como valor intrínseco a los seres humanos. Capítulo 42. Mira, Sancho, si tomas por medio la virtud y te precisas de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a las que las tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista. Y la virtud vale por sí sola, aunque la sangre no vale. Y sobre la justicia, Diosito Santo diré, que en todos los tiempos y más aún en nuestro medio, no ha dejado de ser un dolor de cabeza y quizá no se sabe hasta cuándo. Veamos, sin embargo, este pedazo, esta fracción, esta reflexión y extraigamos nuestra propia conclusión. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.
Al que ha de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. Si alguna mujer hermosa viniera a pedirte justicia, quítale los ojos de sus lágrimas, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide. Si no quieres que se anegue tu corazón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Justicia, justicia, cual mismo será tu nombre y tu destino y tu reino, diríamos. Finalmente, si en nuestra vida como personas, como instituciones, emprendemos una obra, una actividad y ante ello emergen las críticas malsanas, como siempre, mordaces, nada constructivas, miremos adelante, salvemos nuestros ideales. Bien dice José Ingenieros en su Hombre Mediocre, el hombre que en su vida no tiene un ideal, ni siquiera merece el desprecio. Sigamos adelante, luchemos por nuestros ideales y quizá, sin detenernos, recordemos lo que dice también el Quijote en su capítulo 9. Deja que los perros ladren, Sancho, es señal que cabalgamos. Muchas gracias.